¿Qué tal, amigas, amigos, amigues de Yo Mujer? Hoy me encuentro en otra historia más y sobre todo hablar de este tema importante de la lactancia. Agosto es mes de la lactancia y quién más que nuestra querida amiga y también pediatra Abigail Pineda López, quien es directora del Materno Infantil de Juchitán, del Hospital Materno Infantil de Juchitán, para que nos hable de esta importante acción, podemos decirlo, Abby, de cuando una da a luz. ¿Por qué es importante la lactancia materna? Cuéntanos, por favor. Gracias y bienvenida. Hola Dianita, pues es un placer nuevamente estar aquí en tu espacio y sobre todo para hablar de este tema tan importante que es la lactancia materna. Siempre va a ser fundamental hablar de ello, ya que es uno de nuestros objetivos, en el Hospital Materno Infantil, tanto de ginecólogos como de pediatras y en general de todos los médicos que llevan incluso el control prenatal de las embarazadas. Desde entonces ya debemos de proporcionar asesoría respecto a la lactancia materna. ¿Y en qué sentido? Pues en el sentido de que en los primeros meses de vida, más específicamente, la OMS recomienda que los primeros 4 a 6 meses debemos fundamentalmente promover la lactancia materna de forma exclusiva en todos los recién nacidos. Sabemos que pueden haber algunas incluso contraindicaciones que son, la verdad, muy pocas, y se tiene que promover porque se ha visto que la lactancia materna, la leche materna, es el mejor alimento que puede recibir un recién nacido durante sus primeros 6 meses de vida. ¿Por qué es el mejor alimento? Cuéntanos, ¿qué es lo que trae? Porque, bueno, yo he sido mamá y luego te dicen, naciendo el bebé, dale, ¿no? O sea, casi los primeros minutos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es básico y es importante para la vida? Desde el primer minuto que nace el bebé, lo primero que hay que también promover es el apego. El apego inmediato con mamá significa mucho para un recién nacido. Significa seguridad, significa calor, significa bienestar, ¿no? Y si después de ese apego inmediato viene el inicio también en las primeras horas de vida de lactancia materna, es fundamental. ¿Por qué? Porque esas pequeñas gotitas de vida que les llamo yo, que la leche materna se llama calostro, tienen una cantidad importante de anticuerpos, ¿sí? Esa primer lechita que genera mamá es fundamental para que todos esos anticuerpos pues sean ingeridos para el recién nacido, inicie este proceso o inicio de su alimentación con una cantidad importante de nutrientes, sobre todo porque la principal función es nutrir a un recién nacido, pero también protegerlo de ciertas enfermedades, porque el esquema de vacunación de un recién nacido pues inicia, si bien se colocan 2 vacunas al nacer, posteriormente su esquema inicia a los 2 meses de edad y se completa prácticamente hasta el año de edad. Entonces ahí nosotros estamos transmitiendo estos anticuerpos que la mamá o nosotras hemos generado durante toda nuestra vida, pues que nos exponemos a bichos, que nos padecemos enfermedades y generamos todos esos anticuerpos, y también las vacunas que nosotros ya tenemos nos generan anticuerpos, y todo eso nosotros lo transmitimos al recién nacido de tal manera que además de nutrir lo estamos protegiendo, pero además genera un vínculo, ¿no? Un vínculo emocional de tener y alimentar a nuestro bebé, que le genera seguridad, que le genera crecimiento neuronal a un recién nacido, y que más adelante eso también, pese a lo que se pueda creer, le genera seguridad e independencia más adelante a los niños. ¿Qué enfermedades se previenen así de los primeros meses, no? Porque luego muchas dicen, no, es que pues el amamantar luego me mancha la ropa, luego no puedo salir porque, bueno, la demanda del bebé pues es mucha. ¿Cómo romper esos mitos, Abby? Pero decirle a las mamás que es importante esto, ¿no? O sea, ¿qué prevenimos con esto? Claro, prevenimos sobre todo la desnutrición, ¿sale? Que es muy importante, porque sobre todo en nuestros medios socioeconómicos bajos, la primera alimento que está a la mano es nuestra leche materna, ¿no? Ahorramos muchísimo económicamente si alimentamos a nuestros hijos con leche de vaca, ¿no? Aunque sean fórmulas ya muy procesadas, al final del día están derivados de leche de vaca. Eso le condiciona a los niños
trastornos digestivos, ¿no? Entonces tenemos al niño que puede empezar a padecer reflujo, además de que un reflujo fisiológico que puede padecer todos recién nacidos se exacerba con la ingesta de leche de vaca, trastornos esofágicos, trastornos de reflujo gastroesofágico, trastornos de cólico del lactante, ¿no? Entonces, esto lo acentúa y entonces nuestros costos se incrementan, ¿no? Porque asistimos más frecuentemente al pediatra, compramos leche y luego vamos de una leche a otra, que esta sí le cae, que esta no le cae. Y es precisamente porque los recién nacidos, esta parte de madurez de su sistema digestivo todavía tarda un poquito aún cuando ya sean de término. Y pues bueno, si yo le doy una lactancia materna, que es lo que con lo que fisiológicamente debo alimentar al bebé, pues disminuimos la incidencia de estos trastornos digestivos. Pero también te decía, hay enfermedades infecciosas propias de la infancia que se previenen con vacunas, otras no, pero que al tener anticuerpos nosotros vamos a evitar que el niño enferme en sus primeros meses de vida, hasta que él genere sus propios anticuerpos generados por sus vacunas o por sus infecciones posteriores al nacimiento. Así que nos previene muchas enfermedades infecciosas en la etapa de la infancia, previenen trastornos gastrointestinales, previenen también la muerte súbita del recién nacido. El niño se estimula con la succión y deglución, estos movimientos de sus músculos faciales, pero también hay desarrollo neuronal, entonces son muchas ganancias que tiene el recién nacido y para lo cual previene. Y también pues en las mamás, ¿no? Las mamás que alimentan al seno materno, pues también previenen sobre todo procesos de cáncer de mama, cáncer de ovario, ¿no? Y es también muy favorable para ellas. Ahora, preguntarte, ¿no? Tú decías, ¿no? Que los primeros 4 meses, ¿no? Inclusive decían hasta 6. ¿Qué pasa si una mamá sigue amamantando a su hijo? No sé hasta qué periodo es como lo básico también, ¿no? Porque muchas veces, no, pues yo le di a mi hijo 5 años. Hay señoras adultas que nos cuentan esas anécdotas. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que los primeros 6 meses de vida o 4 a 6 meses de vida nosotros podemos dar una lactancia materna exclusiva y a libre demanda. ¿Qué significa? El bebé en esos primeros meses de vida solo debe tomar leche e idealmente leche de mamá, ¿sale? No podemos ofrecerle en esos primeros meses de vida agua, jugos, tés, nada de eso que pueden incluso generar enfermedades en los niños, claro, ¿no? Solo se alimentan de leche materna o, si es necesario, de una fórmula, ¿sale? O un sustituto de la leche materna. Ahora, hay criterios para iniciar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, que es cuando está indicado, pero sobre todo se basa mucho en el crecimiento neurológico de un bebé, que tanto ya sostiene la cabeza, tiene firmeza en el tronco, pues para evitar estos temas de atragantamiento, ¿no? En los niños. Y bueno, 6 meses de lactancia materna, posteriormente inicia la alimentación complementaria, que es cuando ya le agregamos o iniciamos a dar alimentos a nuestros hijos. Eso pues no impide que sigamos dando la lactancia materna, ¿sale? Nosotros podemos continuar, incluso se recomienda hasta los 2 años de vida, ¿sí? Que es cuando, si bien no va a ser la base de la alimentación, porque prácticamente al año de edad que ya hemos ofrecido toda la variedad de alimentos a nuestros hijos, ya la base de su alimentación precisamente va a ser sus tiempos de comida, sus alimentos, sus 3 tiempos de comida y sus colaciones, y entonces la lactancia materna va a ser solamente un complemento y no va a ser la base de la alimentación, no va a ser su base de la alimentación, pero vaya, ¿quién marca el tiempo en el que vamos a dar lactancia materna? Lo marca mamá, lo marca bebé, es el tiempo que ellos decidan estar dando lactancia materna, va a ser el indicado. Después de los 5 años, pues si bien ya no hay un efecto positivo, pues bueno, seguramente la mayoría de los niños a esa edad ya van dejando, ¿no? de ese apego pues a la lactancia materna, pero prácticamente va por ahí del 3er a 4er año que ya todos ya suspenden la lactancia, y el decidir el tiempo tiene que ver
con los tiempos de mamá, porque a veces son mamás trabajadoras y que tienen que destetar antes, ¿no? Y también el tiempo de bebé en el caso de que mamá decida seguir lactando, llega un momento en que bebé y mamá dicen no más y ahí es cuando se termina la lactancia materna. Claro, sin perder de vista esto que nos decías, ¿no? Los primeros 4 o 6 meses que deben ser como dices tú, ¿no? Que es la base de la alimentación primordial del bebé. Ahora, algunas recomendaciones, Avi, sobre el tema de cómo la leche, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, me lo extraigo, lo guardo en el refrigerador, se pierden los nutrientes, como, ¿cuál es esa recomendación que puedes dar? O cómo tienen que hacerle esas mamás, porque sobre todo las mamás primerizas, ¿no? Que a veces no saben cómo levantar la leche, cómo decir, bueno, yo trabajo, se la dejo, quién se la va a dar o en qué recipientes lo puede tomar el bebé. Cuéntanos de eso. Bueno, primero hablemos de una mamá que tiene la grandiosa oportunidad, porque no todas las mamás la tienen, de estar durante esos primeros 6 meses con bebé, ¿no? De que a lo mejor decidió descansar de sus actividades, de su trabajo y dedicarse 100% al niño, o las mamis que son amas de casa, que pues tienen mucho trabajo en casa, pero que se van a dedicar a la crianza y a la lactancia de su bebé. Son primero muy bendecidas de que puedan tener esta oportunidad de hacerlo. En ese caso, como te decía, la lactancia es a libre demanda, de forma exclusiva, y es muy importante que comentabas las mamás primerizas. Las mamás primerizas, pues sobre todo, si no han tenido una asesoría de lactancia, pues es su primera vez lactando, tienen muchas dudas, muchos temores, ¿no? A lo mejor no recibieron una adecuada asesoría de lactancia y bueno, son las mamás que, y sobre todo si son menores de edad, porque también en nuestro medio tenemos muchas mamás primerizas jóvenes, siempre tener una buena asesoría de lactancia materna es fundamental, y ahí invito también a todos nuestros compañeros médicos de primer nivel y de segundo también, a que siempre en el control prenatal de una embarazada les vayan platicando de la importancia de la lactancia materna, de que le vayamos dando asesoría, de cómo llevarla a cabo para que sea exitosa, porque precisamente si decimos que las primeras horas de que nace el bebé la producción es escasa, digamos diminuta, pues las mamás se desesperan, ¿no? Se estresan, se desesperan, piensan que no lo van a lograr, que no producen leche, cosa que es un error, porque es esperado que las primeras horas de vida, las primeras horas que ya tenemos a nuestro bebé en nuestros brazos, no tengamos tanta leche. Pero va en relación a que también cuando los bebés nacen, la capacidad gástrica pues es pequeña, no pasa de 5 mililitros de esa capacidad gástrica, y conforme le estamos dando sus tomas y van pasando los días, esta capacidad se empieza a incrementar. Así que yo no voy a esperar que en las primeras horas de vida el niño se me tome 1 onza de leche. Quizás sí, nosotros nos desesperamos, ¿no? O incluso hay personal de salud también que se desespera y ya le está preparando sus 2 onzas de leche al recién nacido, pues seguramente desde ahí estamos fracasando, ¿no? Entonces es importante asesorar a la mamá, que es normal que las primeras horas de nacido tengan una escasa producción, pero que precisamente ese apego, esa conexión, esa succión que realiza el recién nacido al pegarse al seno materno, es el estímulo para que la mami siga produciendo leche, ¿sale? Y entonces ahí viene otra parte importante, que es las técnicas del amamantamiento, ¿no? Porque es necesario que primero la mamá pues tenga una buena postura al momento de amamantar, que esté cómoda, que no se estrese, porque a veces no puedo, me arde, me duele. Generar seguridad, y aquí es muy importante que no solamente hablemos de mamá, papá también debe de intervenir en esos procesos y darle seguridad a la pareja, darle tranquilidad, apoyo, decirle que sí se puede, no solamente papá, alguien más con la que viva, los abuelitos y todo, generan una red, ¿no? Para que eso sea exitoso, y primero que nada que tenga una buena postura, que tenga una buena técnica de lactancia materna. Seguramente pudiéramos hacer otro video porque hay varias técnicas de lactancia, pero eso es fundamental, ver que el bebé agarre bien ese pecho, que agarre completamente el pezón y la areola completa. Vamos a ver cómo se vierten los labios y el niño hace un agarre adecuado.
Si el niño literal solo agarra el pezón o la puntita o parte de la areola, eso va a hacer que la mama se lastime y que no haya una adecuada técnica. Claro. Si una mamá desarrolla mastitis en los primeros días, pues eso nos va a complicar más la lactancia, porque entonces ya hay dolor, ya hay molestia, incluso puede haber fiebre, y seguramente eso nos va a llevar al fracaso. Entonces una buena técnica de lactancia, un buen agarre del bebé, siempre nos va a asegurar que nuestra lactancia es exitosa, un ambiente saludable, ¿no? Un ambiente tranquilo, ¿no? Incluso les digo eso, ¿no? A mis mamás, no pónganse musiquita relajante, ¿no? Para que, y saber que sí van a poder, que todos cuando somos primerizas pasamos por ese proceso, que es doloroso incluso, que puede llegar a ser estresante, pero que lo podemos lograr siempre y cuando no desistamos a la primera, que lo intentemos, pero que también acudamos a una atención médica adecuada, en donde nos puedan asesorar de forma adecuada cómo lograr una lactancia materna exitosa. Y la contraparte es el tema pues de las mamás que son trabajadoras, ¿no? Que desafortunadamente no pueden estar todo el tiempo con su bebé, o quizás están en el primer mes de incapacidad que les da el trabajo, y ahí están pues con su lactancia exclusiva, pero posteriormente pues tienen que salir a trabajar. Para quienes tienen una jornada habitual, y hablo habitual porque quizás sea de 8 horas, ¿no? Hay quienes tenemos jornadas poco habituales y entonces nos cuesta más trabajo. Una opción también es la extracción manual de la leche, y hablo manual porque inicialmente pues era con un tiraleche, ¿no? Incluso solo exprimiendo la leche directamente a un vasito, a un frasquito. Actualmente ya tenemos muchas opciones. Ustedes nada más se meten a Mercado Libre, Amazon, y pueden solicitar un extractor eléctrico de leche, y la verdad son muy buenos, son funcionales. De hecho, el kit ya viene extractor, bolsitas de recolectoras de leche y termito, ¿no? Acuérdense también que las leyes han cambiado y que las nuevas legislaturas también ya están a favor de la lactancia materna, y entonces cada vez en más lugares hay incluso salas lactarias, ¿no? Sí, salas de lactancia en donde las mamis trabajadoras pueden tomarse el tiempo que la ley ha indicado para irse a extraer leche, llevar su terbito, ponerlas en sus bolsitas y guardarlas en los refrigeradores para posteriormente llevarlos a casa. Primero, pues bueno, eso se puede hacer las primeras 24 horas. Digo, hay mamitas que producimos tanto, metemos hasta congelar la leche porque nos duran varios días. Va a depender de la cantidad que se puede extraer cada mamá, pero desde luego que hay opción desde transportarla a termo, guardarlas al refri a la temperatura normal, digamos, no al congelador, para llegar a casa y poderla proporcionar al bebé. Se calienta a baño María, ¿no? Para que no se desnaturalicen las proteínas, y se lo pueda dar pues con una mamila, si está la mamá, si está la abuela o quien sea el cuidador del bebé. Igual vamos en la consulta a hablar, ¿no? De cómo podemos hacerle dependiendo de los tiempos que las mamás trabajen. Fíjate, Abby, eso es bastante interesante, porque ese era el mito, ¿no? Que muchos decían, es que yo pues ya voy a trabajar, mejor ya dejo de amamantar, ¿no? Así es. Entonces, ahorita esto que nos has explicado, la verdad, es para decir, todo se puede. Así. O sea, no hay excusa para las mamás que van a precisamente en estos días a dar a luz, o las posteriores, o las que quieren tener un segundo bebé, pero en el primero no pudieron con el intento. Entonces, aquí tú nos acabas de dar esa explicación, y sí, claro, vamos a tener otro programa donde realmente se dé esa enseñanza, ¿no? Creo que es importante, porque mucha gente dice, es que mi hijo sigue desnutrido, mi hijo mira todas las enfermedades que tiene, sobre todo las alérgicas que dan a partir de todo esto. Entonces este panorama que tú nos cuentas, sobre todo es de celebrar, ¿no? Que existe este mes de la lactancia, y sobre todo difundirlo, ¿no, Abby? Claro que sí, y fíjate, Dianita, que justo es una de las estrategias que van a proteger tanto a nuestros hijos, precisamente la desnutrición, de las infecciones. O sea, si algo tenemos que no nos implica costo,
¿sí? Y que hay accesibilidad es la lactancia materna. Los siguientes son las vacunas. El esquema de vacunas que también necesitamos hacer una plática de eso, Dianita, porque todavía existen muchos mitos alrededor de la vacunación. Justo ayer en la consulta veía una mami que me decía, oiga, ¿y qué pasa con el autismo? ¿Y qué pasa? Justamente ahorita hemos tenido pues rebrotes de enfermedades, ¿no? Le llamamos enfermedades reemergentes o emergentes que precisamente ya estaban y que son prevenibles por vacunación, que ya estaban erradicadas y que precisamente con este movimiento antivacunas y vino nuestra pandemia, vino varios temas aquí, vino terremoto, etcétera, dejamos un poquito retrasados nuestros esquemas de vacunación. Entonces tenemos lactancia, tenemos vacunación y evidentemente tenemos medidas higiénicas, dietéticas para mantener a nuestros hijos protegidos, y creo que la lactancia materna es sí o sí una de esas estrategias mundiales, porque por eso la seguimos promoviendo, porque ha demostrado que protege, nutre y que además hace muy feliz a los niños. Pues bueno, eso fue una gran charla que tuvimos contigo, Abby. Nos faltan esas dos que tú bien dices, y tres, ¿no? El de enseñarles, el de hablar de las vacunas y también cuál sería como esa dieta o la nutrición que pueden tener los menores. Importante. Creo que eso es importante, y bueno, dejamos abierta esta invitación en Yo Mujer, y sobre todo agradecerte, Abby, que en este mes tú como pediatra también y como directora de este hospital, pues sigas fomentando la lactancia materna, ¿no? Te reconocemos esa labor y muchísimas gracias por haber estado en Yo Mujer. Nos vemos, gracias. Bye.